Bien, hermanos, el domingo anterior iniciamos, hermanos, el estudio expositivo de la predicación de la primera carta a Timoteo, y lo vamos a hacer a lo largo de estos domingos, si el Señor así lo permite. Hoy llegamos y arribamos a nuestra segunda enseñanza de esta preciosa carta, instructiva carta, que nos va a ser de mucho provecho por lo pertinente que es para nuestro tiempo, sobre todo cuando estamos viviendo en una época donde las falsas doctrinas se han infiltrado, donde muchos falsos maestros se han levantado, hermanos, para engañar a muchos y llevar por el camino ancho y espacioso de la perdición. Y muchas personas están siendo arrastradas por tales enseñanzas, podríamos decirlas como es el antinomianismo, que niegan que la ley de Dios está vigente, que algunos ya no cumplen los mandamientos porque dicen que la ley de Dios no está vigente, y otros en el legalismo, que demandan cosas que Dios nos ha mandado en su palabra y nos obligan a someternos a mandamientos de hombres. Entonces, tanto un extremo como el otro, hermanos, es por causa de la mala doctrina o de la falsa doctrina que se ha proliferado en nuestros tiempos. Así que donde quiera, hermanos, porque lo que sabemos es que donde quiera que Dios siembra la verdad, el enemigo de las almas se esforzará a toda costa por sembrar la falsedad y el error. Eso lo conocemos por la parábola del trigo y la cizaña, ¿no? No es de sorprender entonces que uno de sus ataques persistentes contra la iglesia haya sido mediante las falsas doctrinas. Los falsos maestros y sus doctrinas erróneas han estado en el centro de la misma lucha que la iglesia ha tenido que librar a lo largo de la historia. Nuestro Señor Jesucristo nos recordó a menudo el peligro de los falsos maestros y advirtió al final del Sermón del Monte, que ya lo expusimos hace un año, que decía en Mateo 7:15, que dice el Señor, nos advierte: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Ellos no vienen con una credencial diciendo somos falsos maestros, sino que sutilmente se encubren como ovejas, haciéndose pasar por cristianos, pero en realidad son lobos rapaces que introducirán herejías destructoras para destruir a muchos incautos ingenuos que habitan entre nosotros. Y en Mateo 24, 11 al 24, en el sermón del Monte de los Olivos, el Señor también advirtió acerca de los falsos profetas que surgirían en el futuro. Dice ahí: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y engañarán no a pocos, a muchos. Eso es lo que estamos viviendo hoy en el tiempo. Versículo 24, porque también se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y noten esto, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Es tan fuerte el engaño, que si fuera posible, los escogidos serían arrastrados a esta misma seducción para creer tales mentiras. Hermanos, pero no solamente el Señor nos advirtió contra los falsos maestros y sus falsas doctrinas, sino que también los apóstoles de Cristo a lo largo de todo del Nuevo Testamento repitieron una y otra vez estas advertencias. Pablo dice acerca de esto en 1 Corintios 11:13, dice que estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Noten que hay un disfraz, un ropaje de cristiano con que ellos nunca van a ir sin la Biblia, van a utilizar en la Biblia, pero tergiversan el contenido de la Biblia para engañar a muchos que ignoran o no conocen doctrina, que son fácilmente engañados. Y el apóstol Pedro dice en su segunda carta, en capítulo 2, versículo 1, también nos advierte de esto. Dice: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que, noten eso, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Dice que encubiertamente introducirán herejías. Ellos la camuflarán con la verdad. Parece que es palabra de Dios, pero es un engaño sutil de estos falsos maestros enviados por el mismo enemigo. Y también el apóstol Juan en 1 Juan 4:1 nos dice que muchos falsos profetas han salido por el mundo. Así que, hermanos, la sutileza y el peligro de estos falsos maestros radica en su astuta tergiversación de la Biblia para sus propios fines.
Ellos tergiversan la Biblia para sus propios fines. Su enseñanza parece bíblica y espiritual y por eso resulta más peligrosa que un ataque abierto de las verdades a las verdades bíblicas. Por ejemplo, nosotros tendríamos más cuidado de una secta pseudocristiana que de una secta satánica, porque la satánica abiertamente proclama ser satánica, pero que aquellas que son herejías y mentiras del diablo que se disfrazan de iglesias o de pastores cristianos. De ellos es que debemos cuidarnos porque no son fáciles de discernir. Y los falsos maestros lo primero que hacen es confundir a la gente. Por eso es que hay mucha confusión, ellos confunden, luego cautivan y finalmente arrastran al infierno a muchas almas crédulas e ingenuas. Y la parte de arrastrar al infierno a estas personas es porque no conocen la Biblia, no conocen las doctrinas. Y precisamente esto es lo que el apóstol Pablo encuentra en su cuarto viaje al visitar la iglesia de Éfeso, porque estamos hablando del contexto de esta iglesia, la iglesia de Éfeso. Pablo deseaba saber, Pablo ya había fundado esta iglesia de Éfeso, pero Pablo, como buen pastor que era, como buen apóstol que era, deseaba saber cuál era el estado en que se encontraba esta iglesia que había fundado unos años atrás. Y lo que encuentra en ella es que se habían levantado falsos maestros tratando de socavar o minar la sana doctrina. Y esto estaba produciendo no solamente un daño a la congregación de Éfeso, sino que quizás, hermano, otras iglesias estaban permeando estas doctrinas, estas falsas doctrinas de estos falsos maestros. Por este motivo es que Pablo le pide a Timoteo que se quede en Éfeso y no vaya con él a Macedonia como era lo planeado, sino que se quedara para corregir este grave problema que se había levantado en la iglesia. Necesitaba dejar a Timoteo y qué mejor que Timoteo dejarlo encargado de este asunto para esta tarea contra estos falsos maestros y sus falsas enseñanzas. Recordemos que en Hechos 20 Pablo ya había advertido que esto iba a suceder precisamente en la iglesia de Éfeso. En Hechos 20, él dice, donde profetizó a los ancianos de Éfeso que los falsos maestros, algunos procedentes del liderazgo, asolarían la iglesia. Si quieren, leemos de nuevo ese texto donde él profetiza que esto iba a ocurrir. Ahora, él dice lo siguiente, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y note esto, y de vosotros mismos, asumiendo que los maestros no vendían de afuera, sino que en la misma iglesia se levantarían hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y dice, y esta es la advertencia, por tanto, velad, acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo ya había advertido que estas cosas iban a suceder en la iglesia de Éfeso. Y precisamente cuando él va a la iglesia, esto se ha cumplido. Los falsos maestros se han levantado. Hermanos, el diablo siempre sembrará la cizaña donde se siembra el trigo. Siempre donde se siembra el trigo, el diablo se encargará de sembrar la cizaña. Por eso recae sobre el pueblo de Dios la responsabilidad de vigilar para no permitir que las falsas enseñanzas penetren en la iglesia, ya que esto traerá graves daños a la sana doctrina y a la vida de piedad de los creyentes. Hermanos, no solamente la ortodoxia, sino la ortopraxis, es decir, no solamente el conocimiento de la sana doctrina, sino la vida práctica de los creyentes será distorsionada si permitimos, si no velamos y cuidamos de que estemos caminando en una doctrina sana. Por esa razón, hermanos, hemos llamado a esta enseñanza advertencia contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Advertencia contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Ahora, esta enseñanza yo creo que lo voy a dividir en 3 partes. Vamos a tener 3 partes, hoy vamos a dar la primera. Por eso, para el desarrollo de esta enseñanza solamente vamos a mirar hoy la responsabilidad o el deber que tienen todos los creyentes de estar alertas a los falsos maestros y sus enseñanzas. Hoy vamos a hablar solamente de la responsabilidad que tiene todo verdadero creyente a estar alertas contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Y después, en otros días, en las 2 otras partes, estaremos tratando 4 razones por las que debemos cuidarnos de los falsos maestros y sus doctrinas.
Vamos a mirar 4 razones. Creo que en la segunda parte veremos 2 y en la tercera miraremos las otras 2. Y así terminaremos esta sección de la advertencia contra los falsos maestros y sus enseñanzas. Así que veamos entonces en esta mañana nuestro primer punto, y es la responsabilidad que tienen los creyentes de estar alerta a los falsos maestros y sus enseñanzas. Hermanos, toda verdadera iglesia, y hablo verdadera iglesia porque hay iglesias falsas o llamadas iglesias, toda verdadera iglesia se conoce por estar fundamentada en la palabra de Dios. Todo lo que en una verdadera iglesia se hace fundamentado en lo que la Escritura dice, no en los antojos de los líderes, de los miembros, sino conforme al principio de Dios, a los principios que regulan la adoración, que regulan la forma de vivir los cristianos. Es ahí en donde la iglesia se fundamenta. Por cierto, hermanos, toda la iglesia verdadera la componen creyentes que en realidad han sido regenerados, que han puesto su fe en Cristo y sus obras y se han arrepentido de sus pecados por la semilla de la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Esa semilla, hermanos, ha producido en ellos fe y arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro, habla en cuanto a la regeneración que vino por la palabra a ser implantada en nosotros. En 1 de Pedro 1, 22 al 23, dice así, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a los otros, entrañablemente de corazón puro. Siendo, noten esto, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí habla de la regeneración, siendo renacidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha producido fe en nosotros por medio de la palabra que ha sido enseñada, y es esta misma palabra que usa el Espíritu para fortalecer, sostener, desarrollar esa nueva vida espiritual en el creyente que se ha obtenido precisamente por medio de la fe. Es decir, hermanos, somos salvos por medio de la palabra que ha sido implantada en nosotros, pero también somos santificados, crecemos en esa salvación por medio de la misma palabra. Por eso Pedro no solamente se queda en el tema de la regeneración, sino que pasa también al tema del crecimiento. En 1 de Pedro 2, 1 al 3, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3 dice Pedro, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, noten esto, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Está hablando de la palabra, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, si es que escuchando la palabra han gustado de la benignidad del Señor, de las bendiciones que trae la palabra, si realmente ha traído frutos. Hermanos, toda verdadera iglesia, por eso está fundamentada en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que trae salvación y crecimiento a la iglesia. Por eso está compuesta por personas que realmente han sido regeneradas por esa semilla, y la nueva vida de estos creyentes se fortalece y crece en medio de esta palabra. Somos salvos por medio de la palabra, somos santificados por medio de la palabra. Así que la palabra de Dios es el medio de salvación y un medio para hacer crecer al pueblo de Dios. Hermanos, la manera en cómo una iglesia se debe conducir solo se halla en la palabra de Dios, porque solo en ella está revelada la voluntad de Dios para su pueblo. La iglesia no hace la voluntad de ellos, sino la voluntad de Dios. Dios nos rescató, hermanos, para no seguir nuestra propia voluntad y los deseos de la carne. Eso era cuando estábamos muertos, que seguíamos la voluntad de nuestra carne. Ahora seguimos la voluntad de Dios. Pero ahora exactamente la iglesia hace la voluntad de Dios y se deja gobernar por la voluntad de Dios. Por eso la piedra angular de la iglesia es el Señor Jesucristo, quien le da su anchura y su altura. La piedra angular es aquella que le da al edificio el crecimiento de lo ancho y de lo alto. Y el fundamento es la revelación de sus santos apóstoles y profetas. Es decir, las bases, la piedra donde se hace el ángulo para construirla es el Señor Jesucristo, pero el fundamento es la revelación de Jesucristo que dan los santos apóstoles y profetas. Es decir, toda la revelación del Nuevo Testamento,
Todas esas directrices, cuando nosotros comenzamos a vivir y a creer y a vivir bajo la voluntad de lo revelado por ellos, es que la iglesia es edificada sobre ese fundamento. Y así es que crece. Efesios 2:20 nos dice esta verdad. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento, está hablando a nosotros los creyentes, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la piedra del ángulo, los profetas y apóstoles el fundamento, en quien todo el edificio, de aquí Pablo nombra a la iglesia como un edificio, dice bien coordinado, va creciendo. ¿Para qué? Para hacer un templo santo en el Señor, un templo santo. Está hablando de santificación, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Y qué es la iglesia? Es la casa de Dios, es la morada de Dios. Y en esa morada de Dios solamente es la casa de Dios si crecemos en la verdad, si estamos establecidos en la verdad. Así que el crecimiento y la estabilidad de la iglesia son dados por la palabra de Dios. Si no estamos predicando la palabra fielmente, no podremos tener ni crecimiento, ni firmeza, ni estabilidad. Hermanos, cualquier revelación que no provenga de las Escrituras debe ser rechazada. Debe ser completamente rechazada. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3, el apóstol dice, amados, y esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Está hablando del Antiguo Testamento. Y del mandamiento del Señor, el Nuevo Testamento y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Entonces, él dice, tengan memoria, no se olviden, tengan siempre presente la palabra de Dios. Y en Judas, los versículos 3 al 5, se hace una advertencia también contra los falsos maestros. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos, noten eso, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a todos los santos. Fue una vez dada. Es una vez, un presente definitivo ya, hermanos, ya no fue dada. No nos está siendo dada, sino no fue dada. Y no se está hablando de la fe salvífica, de la que tenemos que creer en Cristo. No, aquí la fe, pues no dice fe, sino la fe. Y cuando se dice la fe, se está hablando del conjunto de doctrinas que la Escritura nos enseña. Y dice que nosotros debemos contender ardientemente por esas doctrinas para defenderlas, para guardarlas y para vigilar que no sean tergiversadas. Eso es lo que está diciendo Judas, que ha sido dada una vez a todos los santos. El versículo 17, pero vosotros, amados, tened memoria, otra vez, de las palabras que antes fueron dichas, ¿por quiénes? Por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo mismo que decía Pedro, tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y por Jesucristo y los apóstoles. Hermanos, si una iglesia no está fundamentada en la palabra de Dios, es imposible que haya crecimiento, unidad y estabilidad. Y yo no estoy refiriendo a crecimiento numérico, me estoy refiriendo al crecimiento en la madurez cristiana. Y por esta razón el adversario, el diablo, tratará por todo lo que esté a su alcance de corromper la verdadera predicación de la palabra de Dios. Y hermanos, y una de las maneras que lo hará es desviando a la iglesia de la Escritura y colocando sobre las emociones o sobre el legalismo. Hoy, por ejemplo, cuando una iglesia quita de un lado la palabra, ¿qué quedan? Quedan solamente las emociones humanas o mandamientos de hombre que llamamos legalismo. Por eso muchos terminan haciendo lo que el hombre dice o terminan haciendo lo que su corazón dice, las emociones. O juzgan, dicen, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque yo me siento salvo, porque yo creo que soy salvo. Se dejan engañar por su malvado corazón, pero hermanos, el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y el legalismo dice que nosotros no debemos someternos a mandamientos de hombres. La Biblia dice en Jeremías 17, maldito el hombre que confía en el hombre y pone su esperanza en él. Nuestra confianza debe estar en Dios y su palabra. Es ahí donde la iglesia debe descansar para crecer, si quiere crecer en realidad, si quiere, hermanos, madurar, si quiere que muchos perdidos vengan a la salvación.
Y la otra manera es introduciendo falsas doctrinas abiertamente. Por eso Pablo, hermanos, advierte esto en 2 Corintios 11:14. Dice así, recuerden, hermanos, que lo que estamos hablando es la responsabilidad que nosotros tenemos de vigilar, de velar para que estas falsas doctrinas no se introduzcan en la iglesia. Dice 2 Corintios 11:14, dice Pablo, dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Parecen cristianos, pero no son, están disfrazados. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, noten esto, se disfrazan, cuyo fin será conforme a sus obras. Ellos introducirán, parecerán cristianos y de hecho muchas personas seguirán las enseñanzas de estos falsos maestros. Y en 1 Timoteo 4:1, más adelante del texto que estamos estudiando en esta mañana, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, se refiere desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Por qué se apartarán de la sana doctrina? ¿Por qué? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Pablo le llama a estas enseñanzas de los falsos maestros, le llama doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios. Hermanos, esto es algo que va a ocurrir y está ocurriendo ya. El diablo tratará de corromper la doctrina de la iglesia. Y hermanos, tan pronto esa iglesia sea constituida, tendremos que lidiar con esto. Tendremos que estar alertas porque el diablo querrá a toda costa, donde ha sido sembrado el trigo, él sembrar la cizaña del error. Y la pregunta es, ¿cómo debe responder la iglesia ante tales advertencias tan claras y contundentes de que el diablo tratará de corromper la palabra de Dios? ¿Cómo nos cuidaremos de eso? Bueno, Pablo comprendía, hermanos, el peligro que se cernía sobre la iglesia de Éfeso y por eso él ruega en el versículo 3 a Timoteo que se quedara en Éfeso. Ese era el ruego de él a Timoteo. Ahora, Pablo no hace como hacen muchos hoy en día, ¿no? Yendo de aquí para allá, levantando una iglesia y otra acá y dejándola a sus expensas. No, él se preocupaba por las iglesias que levantaba hasta que viera crecimiento, desarrollo y firmeza. Y cuando se da cuenta en el estado en que se hallaba la iglesia de Éfeso, decide dejar a Timoteo para que corrigiera lo deficiente. Él vio la necesidad de corregir esto y él continuará hacia Macedonia. Y Pablo le señala la tarea específica para que Timoteo la lleve a cabo. Versículo 3, noten la tarea que le dice a Timoteo para que haga esta tarea. ¿Y cuál es? Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, y esta es la tarea, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Hermanos, y tampoco, ni presten atención a las fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo esto ahora. Este era el encargo que Pablo daba a Timoteo. Timoteo debía detener esos falsos maestros y la tarea es ordenarles, mandarle a que dejen de enseñar el error, a que cierren su boca. Él debe usar todo el peso de la autoridad apostólica de Pablo para enfrentarse a ellos. Oye, ¿qué me llamarían si haríamos esto? Nos llamaría, usted no puede juzgarme, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero aquí es corregir lo deficiente que está sucediendo en esta congregación. Y en una instancia, esta orden venía del mismo Cristo, de última instancia. ¿Por qué? Porque si los apóstoles habían sido enviados por Cristo y lo que hablaban los apóstoles era Cristo, y Pablo había encomendado a Timoteo, entonces era Cristo quien iba precisamente a corregir esta desviación de esta iglesia. Era por orden de Cristo y en última instancia la orden venía de Cristo porque venía de un apóstol de Cristo. Ahora, notemos que aquí Pablo describe a estos falsos maestros. Antes de pasar a estas responsabilidades, vamos a describir a estos falsos maestros. ¿Cómo son esos falsos maestros? Bueno, aquí el empleo de la palabra algunos implica que los falsos maestros no eran muchos en esta iglesia de Éfeso. Sin embargo, tenían gran influencia, no solo en Éfeso, sino también en sus alrededores. ¿Cómo sería la enseñanza tan sutil y tan influyente que no solamente había dañado, no estaba ocasionando daños en la iglesia internamente, sino por fuera de ella? Y hay 4 razones, hermanos, por lo menos para deducir que estos falsos maestros eran líderes de iglesia, porque
no eran miembros de una iglesia, eran líderes de una iglesia, no eran simples miembros, eran líderes, eran pastores de iglesia, los mismos que estaban produciendo estas falsas doctrinas. En primer lugar, ¿por qué decíamos que teníamos la seguridad que eran ancianos, que eran pastores? En primer lugar, porque presumían de ser maestros, como lo dicen en el versículo 7. Dice, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Una función reservada solamente para los ancianos, que enseñar, la doctrina. En segundo lugar, conocemos que estos hombres eran maestros, pastores, porque dice Pablo, no la iglesia, excomulgó a Himeneo y Alejandro. Parece que Himeneo y Alejandro, que más adelante los va a pronunciar, estos hombres eran cabecillas de este grupo, de estos falsos maestros que habían traído estas falsas enseñanzas a la iglesia de Éfeso. Como dice más adelante, lean en el versículo 18 del capítulo 1 de 1 Timoteo, dice así, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, y note esto, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son ¿quién? Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esto implica, hermanos, que este Himeneo Alejandro parece que los nombra, aunque Pablo tiene cierta restricción para no nombrarlos en la primera parte, sino que los nombra en este versículo, pero parece que más le interesaría señalar quiénes eran los autores intelectuales o los cabecillas de esta herejía o falsa enseñanza que se estaba proliferando en la iglesia de Éfeso. Eso implica que estaban en posición de autoridad y que la congregación no podía enfrentarse a ellos. En tercer lugar, hermanos, ¿por qué creemos que estos hombres eran falsos, eran ancianos, eran pastores? Porque los requisitos de un anciano que se presentan detalladamente en el capítulo 3. El ofrecerlos indica que hombres no aptos estaban sirviendo en el oficio. Y Pablo se ve en la obligación de que estos falsos maestros que estaban en la posición de pastores realmente no cumplían las cualidades de un pastor. Como muchos hoy, ¿no? Hoy muchos se autoproclaman pastores o ancianos cuando realmente no cumplen con las cualidades de pastores. Y aquí en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 7, Pablo señala las cualidades que debe tener un anciano si es que Dios lo ha llamado al ministerio. Y Timoteo debía entonces sustituirlo. El ofrecerlos indicaba que no eran actos y estaban sirviendo en ese oficio, y Timoteo debía sustituir a estos hombres. Por último, Pablo señala que los ancianos que pecan deben recibir disciplina en público. La disciplina de los ancianos no se hace en privado, en los ancianos se hace en público. Y eso lo aprendemos porque más adelante en el capítulo 5 de esta misma carta, en el versículo 19 al 20, miren lo que dice él. Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Deberían haber varios testigos para acusar a un anciano. Versículo 20, pero noten lo que dice, a los que persisten en pecar, ¿a quiénes? A los mismos ancianos que están nombrando en el capítulo 19, en el versículo 19, a los que persisten en pecar, ¿qué hace? Repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Deberían ser una amonestación pública, o sea que estas cualidades, estas 4 características nos están hablando de que estos falsos maestros que estaban introduciendo eran pastores de la iglesia de Éfeso. Era terrible, hermano, lo que estaba sucediendo. Así que Timoteo debía de tener a esos falsos maestros. Él debía de tener esa enseñanza errónea, porque si no terminaría corrompiendo la congregación. Y hermanos, y quizá de esta iglesia, de ser una iglesia de sana doctrina, se convertiría en una sinagoga de Satanás. Ese era el peligro, hermanos. Las falsas doctrinas no son un juego, hermanos. No son una diferencia de opinión que deben ser toleradas. Muchas personas piensan que uno debe tolerar esto. Pero esta, hermanos, realmente es una apostasía. Hay muchas personas que dicen, pero eso no es nada, eso no entienden ni lo que dicen ni lo que hablan, por eso piensan que no es nada, eso no es un juego. Muchas almas están siendo arrastradas al infierno por causa de esos falsos maestros que creen en el error y la mentira que han sembrado en el corazón. Recuerden, hermanos, que donde se siembra el trigo también
puede ser sembrada la cizaña. Y esta es la exhortación de Pablo en Romanos 16:17. Noten una cualidad de estos falsos maestros. Noten cuál es la intención de ellos. Dice, ustedes ya estudiamos Romanos, decía Pablo, mas ruego, y Pablo, ese ruego es una exhortación profunda del corazón de él, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones, que es lo que nos divide, el error, y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina que vosotros habéis aprendido, y note eso, que os apartéis de ellos. Apártense de ellos, sáquenlos de la membresía, sáquenlos de la iglesia. Y estoy hablando de la membresía. Ahora, ¿cuál es el problema de estos falsos maestros? Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino sirven a sus propios vientres. Ellos predican lo que la gente quiere escuchar solamente para llenar sus vientres, para satisfacer sus placeres mundanales, terrenales y materiales en este mundo. Lo que los mueve a ellos a decir que son siervos de Cristo es la codicia que hay en su corazón. Y han convertido la iglesia del Señor en un negocio. Han convertido la iglesia del Señor en negocios en los cuales se lucran porque ellos solamente viven para sus vientres. Hermano, esta enseñanza errónea era un tipo diferente a la verdad revelada en la enseñanza apostólica. Y Pablo está hablando de falsos maestros. Y la enseñanza de los apóstoles era la norma por la que debía juzgarse toda la enseñanza porque era palabra de Dios. Y eso es lo que Pablo le dijo a Timoteo. Así que Timoteo debería advertir a la iglesia que tuviera cuidado con falsas doctrinas para ser un buen ministro. Hermanos, todo buen ministro de Dios se conoce porque vela, no solamente, ahora esa responsabilidad, como estamos hablando, no es solamente algo que le compete a los ancianos o pastores de la iglesia, es a toda la iglesia, debe velar para que estas falsas doctrinas no entren, no permitir que estas falsas doctrinas permeen en la iglesia. Así que, si usted quiere ver un buen ministro de Dios, como Pablo le dice a Timoteo, para ser buen ministro, él debe guardar y velar a la iglesia para dejarse contagiar de estas cosas, de este virus maligno. Dice en 1 Timoteo 4:7, le dice Pablo a Timoteo, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué enseñas? A cuidarse de la herejía, de la apostasía, de las falsas enseñanzas, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, vela conforme a la sana doctrina y puedes mirar el error. Y el apóstol Pablo esto mismo pide a Tito también en una carta muy parecida a la carta a Tito en primera de Tito, perdón, en Tito capítulo 1, de primera de Tito, hermanos, no existe. Tito capítulo 1, versículo 10 al 11 dice así, porque hay aún muchos contumaces, esa palabra contumaces son rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Parece que judaizantes se habían incluido en la iglesia en Creta, donde estaba Tito, a los cuales es preciso ¿qué? Taparle la boca. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Pablo a Tito? Que esos hombres no se paren más en el púlpito a predicar. No permiten que sigan enseñando allí. ¿Por qué? Que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, lo que no es provechoso. Esos falsos maestros se caracterizan, hermanos. Hay una cualidad de ellos. Piden muchas ofrendas para su ministerio. ¿Usted ha conocido eso, que es una cualidad de los falsos maestros? Piden demasiadas ofrendas para sus ministerios. Y Pablo dice que debemos impedir que esas personas hablen en la iglesia. Es preciso callarles la boca, le dice Pablo a Tito. Y después, hermanos, de que Pablo ha descrito estos falsos maestros, pasa a señalar el error. Ahora la pregunta, si estos son los falsos maestros, bueno, ¿cuál es el error que está ahí en la iglesia de Éfeso? ¿Cuál es el error que están propagando? Versículo 3, la segunda parte del versículo 3 al 4. Para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y a genealogías interminables. Estos falsos maestros deberían dejar de prestar atención a fábulas y genealogías. Ahora ustedes dirán, bueno, ¿y eso qué es lo que está hablando allí? Bueno, yo no sé, ustedes cuando han leído, hermanos, el Antiguo Testamento van a encontrar, sobre todo en el libro de Números, Crónicas, muchas genealogías, ¿cierto? Pues estos falsos maestros estaban estudiando estas genealogías y buscando un detallito allí escondido, un detallito acá, pero realmente eso no era una interpretación correcta de la ley y los profetas.
Ahora esta expresión fábulas y genealogía no debe ser dividida como si Pablo estuviera pensando en las fábulas por una parte y en las genealogías por otra. Indudablemente el apóstol se refiere a suplementos de la ley de confesión humana. Es como una especie de legalismo. Estaban añadiendo a la palabra de Dios por interpretaciones otras cosas. Así que estos hombres estaban comparando, por ejemplo, tomaban la descendencia de Abraham y comenzaban a decir, bueno, este árbol significa esto. Y por ejemplo, si usted ha leído libros cabalísticos del Talmud, de los judíos, que todavía está por escrito eso, que esos son los libros de las genealogías, sobre todo el libro de los jubileos, que, ojo, es sectario, es una mala interpretación de la escritura del Antiguo Testamento. Ahí dice que en Génesis los hombres tenían los dedos pegados con unas membranas aquí, y entonces que ellos no podían coger como nosotros. Eso dice, esa interpretación es de esta clase de genealogías, esas cosas que enseñan cosas raras. Por ejemplo, que cuando Moisés iba a salir, Moisés iba a salir con el pueblo de Egipto, dice que José, el féretro de José, lo había metido sobre un lago, y que cuando se iban a salir del pueblo de Egipto, tiraron una rama, y dice que el ataúd flotó y lo sacaron. Esa clase de interpretaciones rebuscadas, hermanos, era el contenido que enseñaban estos hombres. Y obviamente esto parecía muy, digamos, atraíble, y era demasiado fascinante, que atraía a los oyentes. Mucha gente le gusta oír esa clase de cosas fantásticas, ¿cierto? En nuestro tiempo, hermanos, encontramos falsos maestros como enseñando fechas de las que el mundo se va a acabar, que la estrella que va a venir nos va a destruir, y quién es el anticristo, y comienzan esta gente a divagar, y esas enseñanzas le gustan a muchos, pues precisamente esas cualidades son las que identifican a un falso maestro, enseñando cosas que la Biblia no dice, sino que comienzan a imaginarse. Pues precisamente esos falsos maestros comenzaban a leer la Torá del Antiguo Testamento y comenzaban a sacar textos fuera de contexto, interpretando tales añadiduras fantasiosas. Entonces, por eso el versículo 7 dice, queriendo ser doctores de la ley, no entienden ni lo que saben ni lo que enseñan. Estaban creando estos falsos maestros, eran enseñanzas erróneas con respecto a la verdad. Y no solamente estos falsos maestros deberían desistir de enseñar el error, sino de pensar erróneamente, porque lo primero es resultado de lo segundo. Porque estos falsos maestros deberían desistir de enseñar el error, sino también de pensar erróneamente. ¿Por qué enseñaban mal? Erróneamente, porque pensaban erróneamente. Estos individuos se llenaban la mente con peligrosas novedades. Por eso continúa diciéndoles que no presten atención y genealogías interminables. La expresión literalmente es mitos y genealogías. Así que estos falsos maestros estaban creando una historia fantasiosa de los patriarcas y toda esta cuestión, como ya les dije. Ahora, según estos rabinos, ellos miraban en la escritura algo como que lo demás no podían ver. Ellos pensaban tener la interpretación profunda, hermanos, y de sacar verdades escondidas del Antiguo Testamento. Ahora, ustedes, unas interpretaciones raras, por ejemplo, por ahí un libro, no sé si, que es raro, que se llama el libro de Enoch. Hermanos, cuidado, que eso es un libro sectario, es una herejía lo que está diciendo allí, lo que se enseña en ese libro. Pero todos lo sacaban de imaginaciones, de lo que se imaginaba, no era una interpretación del texto. Y todas estas historias fantasiosas las agruparon en un libro que se llamaba el Talmud, en una porción llamada el Haggadah. Ahí, esa porción del Talmud, comenzaron a hacer esas fantasías y estaban enseñando esto en la iglesia de Éfeso. Consistía en volver a escribir la Biblia de forma fantasiosa, y los maestros de Éfeso habían sido seducidos por esta misma enseñanza, mezclando la verdad con el error. Y más adelante nos encontramos, hermanos, que estas falsas enseñanzas estaban mezcladas no solamente con cosas fantasiosas, sino ascéticas. Por ejemplo, Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia endurecida, prohibirán casarse y mandarán abstenerse en alimentos que Dios creó. Una secta impide que una persona se case o que coma ciertos alimentos. No puede comer carne de cerdo.
Bueno, dice que con acción de gracias podemos participar de ellos. Esas sectas comienzan a decir que todo lo que, viendo la contaminación no tanto en el pecado, sino de las cosas que entran por la boca. Y el Señor dice que lo que contamina no es la comida que entra, ya lo que uno contamina es lo que está dentro del hombre, el corazón del hombre, eso es lo que contamina. Y la iglesia de Cristo durante toda la historia ha tenido que guardarse de todas estas falsas enseñanzas. Por ejemplo, en nuestros días se presenta el mismo error y en formas diversas. Por ejemplo, el siglo donde más proliferaron sectas pseudocristianas fue el siglo XIX, donde más proliferaron iglesias o sectas pseudocristianas. Una de ellas fue la secta de los adventistas del séptimo día, que ellos nacieron de supuestas profecías de William Miller o Guillermo Miller, diciendo que el Señor venía en tal fecha, se equivocó y volvió a dar otra fecha, y volvieron a equivocarse. Y después Elena G. de White dijo que no se habían equivocado, sino que esa revelación era espiritual. Entonces ahí nació la secta de los adventistas del séptimo día, que de hecho prohíben comer ciertos alimentos, como el cerdo. Ellos prohíben comer cerdo. Otra de las falsos de sectas, los mormones, que con su profeta José Smith, que decía que aparte del evangelio que ya tenemos, había otro evangelio que se le dio solamente a él, por un ángel llamado Moroni, y que era el evangelio para las Américas. Entonces este hombre creyó eso, inclusive él dice que Jesucristo es primo hermano de Satanás en sus interpretaciones. Es una de las sectas que más prolifera en Estados Unidos, sobre todo en el estado de Utah. Otra secta que nació en el siglo XIX fue los llamados los testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, niegan la Trinidad de Cristo, la Trinidad de Dios, perdón, niegan la divinidad de Cristo y la Trinidad. Y empezando el siglo XX nació los pentecostales unitarios, también otra secta pseudocristiana. Esta es otra falsa enseñanza. Hay muchas personas que no creen que los pentecostales unitarios sean una secta, es una secta pseudocristiana y de las más peligrosas. Crecen como la cizaña, hermanos. Todas estas sectas nacieron en la interpretación errónea y fantástica de un texto bíblico. Pablo dice que ese tipo de interpretación, en 2 de Timoteo 2:14, dice, es para perdición de los ¿qué? De los oyentes. Y en el versículo 6 del mismo 2 de Timoteo 2 dice, y conducen más y más ¿a qué? A la impiedad. Todo esto, hermanos, pone en manifiesto que todo verdadero creyente tiene la responsabilidad de usar todos los medios disponibles para conocer la sana doctrina. Si un hermano asistiera fielmente a los cultos, que es su deber, porque es la responsabilidad velar por la sana doctrina, es que él está velando que no se predique algo distinto y a aprender la verdad. Hermanos, ¿cómo aprendemos a conocer y a distinguir el error? Conociendo la verdad. Pero ¿cómo sabemos si lo que están diciendo es mentira si no conocemos la verdad? Hermanos, todo esto pone en manifiesto esta responsabilidad. El proteger a la iglesia de la falsa doctrina no es solo una responsabilidad de los pastores de la iglesia, es la responsabilidad de cada miembro. Y es lo que Pablo dice en Romanos 16:14. Noten esto, despidiéndose de los hermanos de Roma en su carta, dice, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones. No dice pastores, sino hermanos, que os fijéis, que observen cuidadosamente en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Los creyentes deben estar vigilantes contra todos aquellos que enseñen una doctrina diferente a la bíblica, y para llevar a cabo este deber deben conocer las doctrinas que enseñan las Santas Escrituras. Por ejemplo, hay personas que no saben mucho y son incautas, ingenuas. Llega otro pastor y le dice, nosotros ya no tenemos que guardar la ley. Y esa persona le cree a ese falso maestro, porque le resulta tan más cómodo su vida de mundanalidad, porque la ley es por el bien de nosotros, para el provecho de nosotros, pero a ellos les parece zafarse de la ley fácilmente. Ellos quieren zafarse de la ley y encuentran falsos maestros que les enseñen precisamente lo que ellos quieren oír y se van tras ellos. Pero los están llevando al engaño porque les está alimentando las inclinaciones malvadas de su perverso corazón. Ahora, la pregunta es, ¿cómo detectamos el error? Ya dije, conociendo la verdad. Hay algo que siempre he dicho y es una ilustración buena para hacer esto, y es que
los cajeros de bancos, para aprender a distinguir el billete falso, no comienzan a conocer todos los billetes falsos. No, ellos conocen el billete verdadero y así fácilmente pueden distinguir el falso. Pues nosotros debemos hacer lo mismo. ¿Cómo podemos nosotros cuidarnos y detectar el error fácilmente? Conociendo la sana doctrina, conociendo la verdad bien, no caeremos presa y cuidaremos la iglesia del error. Conociendo la verdad. Por eso tenemos que esforzarnos por conocer bien la verdad, cuál es la doctrina bíblica. Por eso tenemos la instrucción bíblica cada domingo en las mañanas, hermanos. No la colocamos por decir, por otro programa más. Es necesario que la iglesia se aproveche estos espacios para que crezca en el conocimiento. Quizás no sea un falso maestro, quizás el falso maestro sea su propio corazón que le está engañando a usted, porque el corazón es engañoso. Hay muchas personas que se dejan llevar, es que mi corazón no lo ve así, yo no siento que esas cosas sean así, se está dejando engañar por su corazón, pero no por la palabra. La palabra no está dejando que penetre en su corazón, no, la palabra nos saca del engaño, si la conocemos. Recuerden, hermanos, que vendrán falsos cristos. Ahora, los falsos cristos, no solamente las personas que dicen, yo soy el Mesías, no. Los falsos cristos, porque los falsos maestros enseñan falsos cristos. Y la Biblia dice que el mismo Señor Jesucristo dice, el que cree en mí como dice la Escritura. Si usted no conoce la Escritura, no conoce a Cristo. Usted conocerá el Cristo del falso maestro, el falso Cristo. El Cristo de los mormones es un falso Cristo. El Cristo de los testigos de Jehová es un falso Cristo porque niega la divinidad de Él. El cristiano de los testigos de Jehová es un falso Cristo. El de los católicos es un falso Cristo. El Cristo de los adventistas quizás y muchos falsos cristos han salido por ahí. Así que es necesario que escudriñemos. El Señor dije, escudriñen las Escrituras porque en ellas creéis que tenéis la vida eterna y ellas son las que testifican de mí, dice Jesús, testifican de mí. Quieren conocerme realmente quién soy yo, conozcan las Escrituras. Y aunque no todos tengamos la misma capacidad intelectual, porque creo que se levantarán voces en su corazón, dirá, pero es que yo no tengo la capacidad de entender todo. Pero tenga presente, hermanos, que Dios le va a pedir a usted cuentas a cada uno conforme a la capacidad. Porque a cada uno nos dio la capacidad en cierta medida, a unos más que a otros, pero todos tenemos que hacer con esa capacidad que Dios nos dio un uso responsable de lo que estamos aprendiendo. Cada cual debe llegar a donde pueda llegar con respecto a la doctrina bíblica, y eso es lo que nos enseña el apóstol Pedro, en primera de Pedro 3:15. Aquí usted no puede alegar ignorancia y decir, es que yo la capacidad no me dio para más. No, le va a dar para muchos. Dice que el Señor, la fe no nos es dado a todos en el mismo nivel, pero todo creyente verdadero tiene fe. ¿No es así? Todo verdadero cristiano tiene fe. Primera de Pedro 3:15. Santificad a Dios en el Señor en vuestros corazones y estad firmes, preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pablo le está hablando a todos los hermanos, a creyentes. Le está diciendo, creyentes, ustedes siempre deben estar listos para preparar defensa sin cobardía, para dar respuestas a aquellos que los cuestionan. Usted tiene que refutar muchas veces a aquellos que vienen con una mentira. ¿Qué pasaría con una persona nueva? Está empezando en los caminos del Señor y viene un falso maestro y le dice, no hay que guardar la ley. ¿Usted qué va a decir? ¿Cómo puede sacar a ese hermano en una vida prematura que ha nacido no hace poco, librarlo del error? Por eso la responsabilidad de nosotros conocer es, y eso no quiere decir que debe tener la capacidad de responder a toda pregunta que se hace con sutileza, que pueden hacerle, o a todos los problemas, hermanos, planteados contra el cristianismo. Sin embargo, hermano, la disposición debe estar presente para defender contra toda malicia que se levanta por causa de la verdad. Así que el creyente debe ser capaz de explicar inteligentemente las convicciones bíblicas y de su experiencia cristiana. Debe dar razón de ello. No es una opción. Y es triste, hermano, darse cuenta uno que muchos sectarios tienen un conocimiento más profundo del error que muchos creyentes de la verdad. Miren los testigos de Jehová. Miren los testigos de Jehová nomás, que van y tocan su puerta
Conocen el error, pero tienen los textos bíblicos tales que usted no puede casi refutarlos. ¿Dónde está usted, hermano? ¿Está aprendiendo las verdades de Dios para poder defender y refutar? Una de las cosas que un testigo de Jehová, para poder, hermanos, persuadirlo es invitarlo, pero hábleles usted. Háblele de la verdad. Háblele del Evangelio de Cristo. Háblele de la experiencia que usted ha vivido de la justificación por la fe. Y usted tiene que tener la capacidad de hacerlo. Porque a eso somos llamados, hermanos. A dar respuestas a cualquier que nos pide razón de esperanza. Y para callar las voces de los necios, hermanos. Ahora, para concluir, si observamos cuidadosamente en nuestro texto y el resto de la Biblia, nos daremos cuenta que los ataques, hermanos, de esos falsos maestros siempre se concentran en la doctrina de la justificación por la fe sola. Miren, los ataques siempre del enemigo siempre van a la doctrina de la justificación por la fe sola. Pablo dice en el versículo 4 que el efecto de estas falsas enseñanzas acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Estas falsas enseñanzas promueven discusiones vanas en lugar del plan salvador de Dios, que es por fe. Y su herejía era contraria a la fe salvadora. Por ejemplo, ustedes saben que siempre las falsas doctrinas hablan de, ¿usted sabe cuándo va a llegar el día del Señor? ¿Cuándo va a venir el Señor? ¿Qué fecha? O comienzan con cosas fantasiosas a esas. ¿Sabe que una estrella se está acercando y va a destruir la tierra? Con esa clase, pero no le hablan a uno del pecado. No le hablan a uno de la salvación por medio de la fe en la justicia de Cristo. Es por fe, hermanos. Su herejía es contraria a la fe salvadora. Por tanto, podemos llegar con seguridad a la conclusión de que, como toda religión falsa, era un sistema legalista de justicia por obras. Les reto, hermanos, por cierto, bueno, no es reto, es una tarea más bien, que usted va a identificar que no hay millones de religiones, como muchas personas dicen. En la Biblia solamente categoriza dos clases de religiones, la verdadera y la falsa. La verdadera es la que dice que la salvación solamente viene por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Pero toda religión falsa enseña que el hombre es salvo por obras, por esfuerzos humanos. Toda falsa religión cree en una justificación por medio del esfuerzo humano. Todas las religiones del mundo existen en esas dos categorías. Y este es el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Dice que la salvación se obtiene por el poder de Dios en Cristo, sin las obras meritorias del hombre. La otra categoría es la de obras meritorias de los hombres, donde los hombres intentan ganarse la salvación por medio de sus propios esfuerzos. Por ejemplo, ¿cómo identificamos los pentecostales unitarios? ¿Cómo identificamos que, aparte de negar la divinidad de Cristo sutilmente, son una secta? Que ellos creen que son salvos por bautizarse. ¿No han escuchado? Que ellos son salvos. ¿Eso es salvación por qué? Por obras. Si ves, todas las iglesias, todas las sectas siempre hablan de una salvación por medio de las obras. Así que los falsos maestros de Éfeso, como todos los demás falsos maestros, ofrecían un camino a Dios que requería de los esfuerzos humanos. O esa sutil enseñanza de que usted es salvo por una oración de fe. Cuidado, que sutilmente es una salvación por obras. Así que estos enseñan lo contrario a la doctrina bíblica, que el hombre, debido a su estado caído, no puede guardar la ley de Dios. Los falsos maestros enseñan que el hombre posee cierta capacidad de obedecer la ley perfectamente, y por tanto, si se esfuerzan, obedecerlas, serán salvos. Eso es como el semipelagianismo, el arminianismo, todas esas corrientes que dicen, sí, usted es salvo por gracia, pero tiene que obrar. Pero hermanos, ¿qué de aquellos, noten esto, que dicen que la salvación se pierde? En cierta manera es una salvación por obras, porque la obtenemos por gracia, pero tenemos que cuidarla por obras. Entonces estamos hablando de una salvación por obras, porque la pregunta, si pierdo la salvación, ¿qué dejé de hacer? No hiciste eso. Entonces sí es por obras. Entonces es una falsa doctrina, y hay que cuidarnos de esas falsas doctrinas. Los falsos maestros enseñan que el hombre tiene esa capacidad, pero el hombre, hermano, no tiene capacidad, porque la Biblia dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, Efesios 2:1. Ese maestro o estos maestros usaban la ley para fantasear, o sea, los de Éfeso, con cosas ocultas detrás de ellas, pero no para poderse ver en su estado deplorable en que se hallaban, sino que la enseñaban erróneamente para exaltar ¿a quién?
al hombre. La enseñanza bíblica exalta ¿a quién? A Dios. Ustedes, por ejemplo, han visto esa secta, siempre exaltan al hombre. Tú puedes, tú tienes el poder, tus palabras tienen poder, decrétalo. Siempre el centro es el hombre, no Dios. La gloria es para el hombre y no para Dios. Hermanos, podríamos hablar de muchas cualidades de las falsas doctrinas, de estas falsas enseñanzas. Pero la enseñanza bíblica exalta a Dios y su gracia, de la que todo creyente ha sido partícipe por medio de la fe en Jesucristo. Para terminar, hermanos, quiero decirte esto. Hermanos, las falsas doctrinas no son un juego, vuelvo y lo reitero, no son un juego. Y debemos estar en guardia porque siempre serán una amenaza para la iglesia de Cristo. El enemigo siempre tratará de corromper la verdad. Él conoce que el pueblo de Dios se debilitará en su desarrollo cuando la verdad es tergiversada, y por eso tratará a toda costa de corromper la verdad. Esto nos debe mover a ser vigilantes por la sanidad doctrinal de la iglesia, porque de ella depende que haya un crecimiento balanceado y estable. Quiero, para terminar, traer a colación las palabras del ministro Juan Carlos Braille. Dice lo siguiente. Dice: ¿cuál es el mejor preservativo contra las falsas enseñanzas? ¿Cómo puedes tú, que profesas ser cristiano, protegerte de ellas? Sin duda que el estudio constante de la palabra de Dios, precedida de una plegaria por el auxilio del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Braille: la Biblia nos fue dada para que nos sirviera de lámpara para nuestros pies, de lumbrera nuestro camino. Es casi imposible que se extravíe el que la lea de manera debida. Es el descuido en leer la Biblia lo que expone a tantos a ser víctimas del primer maestro falso que oigan. Hermanos, ¿cómo puede esta iglesia, esta futura iglesia, ser preservada si descuidamos el estudio de la todo suficiente y poderosa palabra de Dios? Porque de ser así, hermanos, Dios no lo quiere, hermanos, que por dejar el estudio constante de las Escrituras, en consecuencia, nos lleven a apostatar de la fe y nos convierta en una sinagoga de Satanás. Que Dios nos guarde. Pero si tenemos una iglesia, hermanos, y eso es lo que yo anhelo constituir, o sea, que constituyamos donde cada miembro esté empeñado en estudiar profundamente la palabra de Dios, tendremos garantía de que Dios nos está preservando. Eso es una señal buena, que Dios está obrando en nosotros. Porque fuera de eso, ninguna iglesia tiene garantía. Ya puede ocurrir que al día de mañana cualquiera puede convertirse en un falso maestro aquí. A mí siempre debemos cuidarnos de esos hermanos que son muy negligentes en el estudio de la palabra y son más de youtuber o de YouTube que otra cosa, hermanos. Cuidado con estas personas. Así que lo único que nos va a asegurar como iglesia de que seguiremos caminando por el camino angosto es escudriñar y practicar la palabra de Dios tal y como ha sido revelada. Así solamente así nos sostendremos en la verdad. Así que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios obre en nosotros a través de esta palabra.